Si hablamos de alegrarnos, es un placer recibir a estos grandes invitados que nos vienen a presentar un libro hermoso que fue hecho, yo no diría en tiempo récord, pero sí con un trabajo muy intenso. Para hablar acerca de diálogos en espejo, es que recibimos a Pablo Cohen, bueno, como ya saben, periodista y escritor, y a la historiadora Ana Ribeiro, a quien agradecemos que nos acompañen. Anita, Pablo, un placer. Placer Gracias. compartido. Muchísimas Muchas gracias, Ana. No por sabes esto. la alegría cuando llego a algún canal y él o la entrevistadora es un exalumno. El corazón se me explota. Voy a cometer la infidencia que cuando veo a Ana le digo, Anita, tú no te debes de recordar, pero yo fui alumna tuya. Me dice, sí, claro, que las caras me las acuerdo, los nombres no, y la verdad es increíble. A porque... veces me acuerdo algún nombre. No, pero es muy difícil, éramos... Sí. ¿Cuántos años de docencia, Ana? Yo me jubilé con 40, 32, 33, solo de la Católica. Imaginen la cantidad de alumnos Miles. que han pasado Miles. por ti. Pero es maravilloso porque yo voy por el mundo, porque te los encontrás en los Y sí, aeropuertos, claro. en los aviones, en otros países, encontrándome con gente que es amable, me ayuda con la maleta, me ayuda con lo que sea, y me los encuentro en los mostradores, en los pasillos, en la vida. Pero eso es increíble. lindísimo. Y eso también es parte de lo cosechado. Yo tengo, y no es porque estén acá, pero los mejores recuerdos de la materia y por sobre todo de cómo se debatía, cómo se hablaba y cómo me parece que es eso lo que a uno le va quedando, no repitiendo simplemente. Así que nada, públicamente hacer ese agradecimiento. Muchas gracias. Pero ahora sí, Pablo, hablábamos en la tanda. ¿Cómo haces para hacer tanta cosa y teniendo dos hijos chiquitos? Porque has venido a presentar unos libros maravillosos, exitosos, y que sin duda alguna, este no va a ser la excepción, que salió a la venta en las librerías el 17 de noviembre. 17 de noviembre, 17 de sí. noviembre nos decías. Bueno, pienso que trabajo mucho, tengo suerte, lo único que sé hacer es escribir, entonces trato de hacerlo bien. Y te diría, Anita, que dos Anitas. Estamos, sí, es Anita sí. por dos. Acá, Dos así que- Anitas, que en este caso en particular no fue como en otros, sino que... ¿Qué tuvo de diferente? Y bueno, Ana y Gerardo... Claro, porque son- este libro, perdón, Sí. que corte Pablo, pero debemos decir que se gesta a través de conversaciones, Claro. de la cual estuvieron Ana, estuvo Gerardo y por supuesto tú también estuviste presente y vos fuiste como el encargado de darle forma a todas esas conversaciones durante casi 2 años. ¿fueron? Exactamente, 7 conversaciones muy largas, mínimo 1 hora 45 cada una, desde marzo de 2022 hasta agosto de 2023. Entonces, ellos también tenían sus cosas, yo estaba con algún libro en el medio, por ejemplo, Me Vi una historia hablada, Claro. en el que Ana como entrevistada es muy importante. Y la verdad es que hablar con ellos, para un entrevistador es fácil y es un placer porque vos ves los códigos de una amistad muy profunda. A mí me gustó mucho ese doble juego de tener a Ana y a Gerardo enfrente, esos dos eminentes historiadores que son amigos Claro. hace más de 30 años y que hablan con la misma propiedad de Artigas que de Milei o de la dictadura venezolana. Polemizan fuerte y después se ríen porque son muy Pero amigos. eso, Ana, porque imagino entre historiadores, pero entre amigos, las charlas deben de ser maravillosas y que estuviese Pablo ahí es como un privilegio para ti, imagino, y Total. para nosotros como lectores para poder después saber un poquito de lo que ustedes hablan. ¿30 años de amistad con Gerardo? Claro. Sí, la vida pasa rápido. Sí, pasa muy rápido. Hay que saberlo. Sí. Y cuando querés acordar decís, llevamos la vida de amigos, ¿no? Muy lindo. Eso es lindo. Muy, muy lindo. Y además Sobre con- todo porque un historiador es alguien que vive la vida desde adentro, porque le tocó un tiempo existencial X, y a su vez hace el ejercicio permanente de despegarse y verla desde arriba, porque tiene que tratar de comprender, de explicar, de conectar con el pasado. Entonces, ese ejercicio te hace, te da un sesgo particular, como el oculista es alguien que tiene una manera de ver el mundo que tiene que ver Distinto. con las enfermedades y virtudes del ojo. Bueno, esto es lo mismo, es una suerte de formación profesional, entonces vivís con intensidad, sos a la vez un agonista, un protagonista y un testigo de tu tiempo. Y entonces eso, nos marca un poco la manera de ser. Y cuando Pablo, que fue quien tuvo la idea del libro, la propone, y él inicia cada conversación, después pierde el control en cada Él ocasión. era el que tiraba el tema, Claro. digámosle así, Claro. Ana.
Entonces él es muy provocador en sus preguntas, muy incisivo, es alguien que tiene, además de experiencia vital, experiencia literaria del mundo, Claro. porque ha leído mucho. Entonces, él hacía el cruce entre ambas cosas, lo que aprende en un libro y lo que aprende de la vida, y con toda esa experiencia nos llevaba a considerar un tema y el otro. Entonces, era una conversación a tres puntas, más que linda, y una oportunidad de estar juntos que a veces nos Claro. cuesta vernos, Claro. porque con la agenda, Con de, la cada agenda de cada uno, uno es difícil. entonces fue todo muy disfrutable y bueno, creo que además Pablo supo después no solo entendernos, sino plasmar muy bien los tiempos, los tonos y hacer una edición magnífica de aquellas largas Una edición y conversaciones. una elección, imagino, Pablo, que debe haber sido un gran trabajo de ver de todas esas grandes charlas por dónde ir y qué poner en el libro, ¿no? La elección siempre. Bueno, son dos cosas distintas. Una, cuando planteas la conversación, que ahí tenés que tener, como digo siempre, mucha flexibilidad, y más si estás frente a la doctora Rivero y al doctor Caetano. Si no tenés flexibilidad ahí, sos un mal entrevistador. No, ahí Y fuiste por mal la cuerpo. segunda parte, lo que decías, Ana, es el tema de la edición. Y editar es entrevistar también. Así como escuchar es entrevistar. Entrevistar es muchas cosas. Es un oficio en sí mismo separado del de escritor o del de periodista para mí. Y me parece que, bueno, siempre es mejor que sobre a que falte. Acá sobraba, podíamos Pero ahí haber- estabas hecho. y es buenísimo eso. Entonces al final el resultado son 288 páginas estructuradas con dos partes muy claras, ¿viste? La primera, que tiene que ver con nuestras raíces culturales, distintas en los tres, es muy atemporal, muy intelectual, igual muy entretenida, gracias a ellos dos. Y la segunda están los historiadores, pero están los ciudadanos. Y ahí hablan de Wilson, hablan de Mujica, hablan de todas las presidencias de la democracia, hablan de Bolsonaro, de Milei, de los regímenes de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de la eutanasia, temas muy actuales, ¿viste? Entonces, la materia prima era tan rica que editar te llevaba trabajo, pero al mismo tiempo era fácil, ¿no? Sí, claro. Y fue un placer. Y el que me ayudó mucho a ver eso con más perspectiva fue Nelson Castro, nuestro colega que escribió un prólogo fantástico desde la Argentina y, como digo siempre, alejando la lupa. Y cuando Claro. alejas la lupa, ves mejor los defectos que podemos tener como sociedad y también las virtudes que a veces damos por sentadas. Lo que decía Anita, ¿no? De por abstraerse un poco de la mirada de lo que está sucediendo en el momento y poder hacerlo desde un lugar más amplio, ¿no? Sin dudas. Que eso es importante. Y me imagino, Ana, que también eso es difícil en el presente, porque ver lo que sucedió, capaz que ahí tiene como otro condimento, pero la actualidad, manejarla desde abstraerse de las situaciones y poder sacar conclusiones, ¿es lo mismo que cuando hablamos del pasado, por ejemplo? No, es completamente distinto. Porque tú en el presente tenés la mirada sobre las cosas del lugar desde el cual estás. Vos te moves en un nicho de población, en un nicho de amistades, de escucha, te moves hasta territorialmente en determinados sitios. Si tenés una cultura vinculada a la lectura, podés ampliar eso. Si viajás, podés ampliarlo también. Y si no, te reducís a tu espacio vital, el que te permite entender las cosas en determinada clave. Cuando vas al relato del pasado, un tiempo en el que tú no viviste, tenés las voces de múltiples nichos de gente que estuvo y vio y miró. Y tú tenés que ir reconstruyendo, escogiendo causas, explicaciones, vínculos de significación, y reconstruís un mosaico inmenso de cosas en donde no estuviste. A mí me pasa, se habrán dado cuenta, que yo no historio el siglo XX. ¿No? Yo me quedo en el 19, primeras décadas del 20. Y no me animo, sobre todo el pasado reciente, es un periodo muy visitado por todos los historiadores. Algunos he conocido del siglo XIX que se han mudado al siglo XX y XXI para trabajar e interpretar. Y yo no puedo, entre otras cosas porque como viví en ese tiempo, cuando voy hacia atrás y veo cosas, digo, ay caramba, pero ¿yo qué estaba haciendo cuando este documento salía? ¿Cómo no supe?
Claro. O el asombro, mirá la que estaba pasando y yo No lo vi. no lo vi, como no estamos viendo las 1000 cosas que deben estar pasando hoy en Por el eso, Uruguay. exacto. Por más que leas y veas el informativo y leas el diario y creas imposible, estar claro. informado, Hay cosas dentro que de escapan. 40 años te vas a enterar de un montón de cosas que pasaron y que no Y estamos que ahí vas sabiendo a hoy. decir lo que decías vos. ¿Dónde estaba? ¿Cómo no lo vi? Y eso me angustia, me desconcierta. Entonces, un día, conversando con Gerardo, yo le decía, bueno, yo entiendo el siglo XIX, ¿ves? Es como si hubiera vivido. Lo entiendo. Tengo las claves. Y Gerardo me dice, ¿yo el 20? Brillante. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ves? Ese es mi siglo. Digo, no, el mío es el 19. Obvio, bárbaro. para escribir. No, ¿No? pero pará, claro, Ana, Para por vivir, supuesto. déjame acá. Para vivir, Claro, déjame claro, pero acá. bueno, está bueno ese equipo que se puede hacer entre Sí. uno y otro, ¿no, Es que se Pablo? complementan tan bien. No es un tema de que son amigos simplemente, se complementan muy bien. Y hay algo que me quedó grabado de las conversaciones que ellos tuvieron, que tuvimos los tres. En un momento citando a Rogelio Brito, si recuerdo bien, dice Gerardo, Sí, al un profesor buen Brito. historiador para dar 100 gramos tiene que saber 1 kilo. Fíjate qué distinto es eso a la opinología, al panelismo que nos acecha. Y entonces A la esa opinología. lección un de gramo rigor... dan toneladas. No, es al revés. Es Con al un gramo revés, ¿no? paren toneladas. Claro, y Totalmente, eso deberíamos es muy interesante, ¿no? implementar más eso que vos que justamente ustedes decían. Sí. Pablo, ¿cómo se te ocurre esta idea de poder? Porque Anita dice que fuiste tú el que Por supuesto. trajiste de Autor de la criatura. Yo creo que la idea, sinceramente, no es que me quiera sacar méritos, no era original. Es decir, un día le pregunté a Menotti, una entrevista muy linda que le hice al ex técnico de la Sí. selección argentina, entre muchas otras cosas, Sí. un tipo con una gran cultura, le digo, ¿cómo hizo usted para descubrir a Forlán? Y me dijo, bueno, tengo 2 ojos, estaba en el momento adecuado, lo vi jugar al fútbol. Esto es lo mismo, digo, yo tengo 2 ojos, me encanta la obra de los dos, tengo perdición por El caudillo y el dictador y por el liberalismo conservador, por esos 2 libros de los dos. Ahora estoy releyendo el último tomo del caudillo y el dictador, que tiene virtudes, diría yo, literarias, más allá de las históricas. Y entonces lo que hice fue, che, tengo esta idea, a ustedes les gustó Habla Julio, mi libro de entrevistas de Sanguinetti, qué bueno que me lo dijeron. Ahora marchan, ya está. Me pueden Así decir que no que lo no. elogien. No se No. sabe Ojo a aquellos que van a elogiar a Pablo porque no saben por dónde Eh, pueden te agarra, llegar. te acepta. No te suelta más. Y está muy entonces, bien. cuando aceptaron fue un gusto. Primero, Ana, rápidamente por teléfono, con la sencillez y la calidez que le es inherente. Y después Gerardo en vivo en el Bar Las Flores. Y pocas semanas después de eso, que fue febrero de 2022, el 9 de marzo de 2022 fue la primera entrevista. La primera entrevista y en el 16, 17 de noviembre de este año ya está el libro Salió en todas las y hoy lo presentamos, librerías. Ana, Hoy ¿eh? es la presentación. Sí. Diga, Pablo. Bueno, cuente. hoy en el Museo Nacional de Artes Visuales, a las Precioso 7 de la lugar. tarde, ahí en el Parque Rodó, vamos a estar con Ana, con Gerardo, con Daniel Castro, nuestro colega moderando, con Enrique Aguerre, el director del museo, Claudia Garín de Planeta y Nelson Castro desde Buenos Aires. Brillante. La entrada es gratuita y libre. 7 de la tarde hoy en el Museo Nacional de Artes Visuales, los esperamos Precioso a todos. lugar además. Precioso porque Divino. lugar, con un invita para jardín poder, y con una un jardín. cafetería Además, viste que está, y una colección divina. No, es brillante. Yo no sé si vos... lo que ha pero hecho yo Aguerre, ¿no? visito cuadros, ¿vos sabés? Está muy bien, sí, Yo- claro. Yo ahí visito a la Carlota. Bueno, Claro. es genial. Nos pasó de que... Y La nos llamamos Carlota es mi debilidad. Lo hablábamos, Claro. nosotros Es fuimos maravilloso. al museo a hacer un programa llamado Luces en la Ciudad y tuve el privilegio de recorrerlo todo y Maravilloso. hablar y que te decían, mira, es como que te está hablando y los invitamos a lo que dice Anita, a que vayan, que visiten los cuadros y tú te pones enfrente y es como que tuviera una comunicación, ¿no? Es increíble lo que sucede, es mágico. Y en ese museo particularmente tiene una magia Que en lo Enrique personal. Aguerre una lo ha colección. revitalizado Enrique, realmente. Es una Lo maravilla. digo públicamente porque lo pienso. Y les recomiendo a todos que entren a YouTube y busquen un pequeño video de la doctora Ribeiro hablando de Blanes como viceministra, como historiadora, como qué dirías. Es una maravilla ese video. Hay que buscarlo entonces. La fiebre amarilla de Blanes. No, eso es maravilloso. Impresionante. Un cuadro que en aquella época teníamos en mi casa un libro que se llamaba Vida. Y tenía una selección de lecturas múltiples.
Entonces, yo qué sé, tenías 9 años y te leías un trozo de Chateaubriand, tenías Michelet, eran esos libros de antes. Y yo era la lectora ávida de la casa y ahí había una de las lecturas ilustrada por La fiebre amarilla de Blanes. Y yo era una niña que adoraba a mi madre, re pegada con mi madre, y aquella foto de la madre muerta y el niño prendido de la ropa de la madre y el médico entrando y sacándose el sombrero, a mí me interpeló de una manera impresionante. Un cuadro que... No, es que además cuando uno se pone enfrente es impresionante. Es escalofriante de realmente lo que genera. Cuando me proponen desde el Maciel, cuando administraba el Maciel, quien hoy administra el Hospital de Clínicas. Villar, que fue un gran director. Entonces ya tenemos ganas de hacer, porque el cuadro, el original, está allí. Sí. Entonces dice, tenemos cuadro de... No, está en el Blanes, que estoy diciendo. Tienen una linda copia, muy linda copia en una escalera. Y como es una enfermedad y es la fiebre amarilla, tenemos ganas de hacer un ciclo sobre esto. Y digo, yo encantada. Así que me paré delante del cuadro e hice lo que Lisa Bloch, con su sabiduría, llama éfrasis. Cuando tú haces una pieza oral a propósito de un cuadro, pintura, fotografía, o sea, un elemento visual sobre el cual haces una pieza oral. Eso se llama éfrasis. Ese es el video del cual Pablo nos está recomendando. Y yo me tomo el atrevimiento de recomendarles este libro que va a estar siendo presentado hoy a las 19 horas. Entonces, como así nos decía Anita y Pablo Cohen, Diálogos en Espejo. Caetano Ribeiro y Pablo Cohen es el que hizo estas charlas para que nosotros podamos disfrutarlas como lectores. Ana, Pablo, Ana, gracias por acompañarnos. Un gusto, Anita. Un placer y nos queríamos chacharachando, haciendo honor al programa. Por supuesto. Mucho rato, pero no va a faltar oportunidad. Que sea un disfrute esta tarde en ese lugar maravilloso y todo el éxito que ya lo Gracias, siempre es un gusto estar con vos aquí. Gracias. Para ti también, para tu carrera y para ese profesionalismo impactante que tenés. Anita, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Pablo, gracias. Placer.